que esto fue solo mano dura? Hay evidencia que indica que Nayib Bukele negoció con las maras, con las organizaciones criminales. Hoy, la Fiscalía de Nueva York está acusando a 27 líderes de la Mara Salvatrucha y asegura que negociaron con el gobierno de Nayib Bukele y llegaron a acuerdos, entre otras cosas para no ser extraditados del país. Este acuerdo se rompió, pero demuestra que tanto en El Salvador como alguna vez en Italia, el crimen organizado es capaz de negociar con el gobierno como si fueran iguales. Hace rato que en Chile se matan policías. Hace rato que aparecen personas asesinadas en las calles, que hay balaceras, que hay sicariato, que comúnmente son calificadas como estas balaceras como ajustes de cuenta. Hay personas baleadas en auto y todo esto lo hemos normalizado. El fiscal Ángel Valencia había advertido que entre 2022 y 2023 había un alza del 20% de los homicidios de niños. El primer trimestre de este año, los homicidios consumados y frustrados habían aumentado en un 22%, pero si usted se va a la jurisdicción metropolitana sur, el aumento fue de un 100% en un año. Primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año pasado. En lo que va de julio, los asesinatos han aumentado. Los primeros 15 días de julio, los asesinatos aumentaron en un 34,3% en relación a la primera quincena de julio del año pasado. O sea, todo esto es brutal. Todos sabemos, usted lo recordará, lo que pasó en las cercanías de Cañete, en la provincia de Arauco, el ajusticiamiento, porque los ajusticiaron, los ejecutaron, de 3 carabineros, que luego los trasladaron sus cuerpos y los quemaron. Hay algunos avances en la investigación, pero hasta el momento no hay ningún detenido. Hace unos días, todo este andamiaje de decir que estábamos en un país normalizado se tambaleó con el asesinato en Quilicura, en la región metropolitana, de 4 muchachos que estaban en la calle a eso de las 12 de la noche, alrededor de una fogata. No hubo una discusión, no hubo un intercambio de palabras, no hubo un altercado, no hubo nada. Simplemente llegaron unas personas en un auto, miraron. Estuvieron un rato ahí, no le hicieron caso a estos muchachos, el auto se fue y luego apareció. Y aparecieron estos tipos que iban en su interior y empezaron a disparar con armas automáticas. 2 de estos muchachos tenían 16 años, otro tenía 15. Otro tenía solo 13. Los atacantes, antes de escapar, retrocedieron con el auto para rematar a uno que había sobrevivido. Y después el auto apareció quemado. Si este hecho ya era difícil para el gobierno, todo se vino abajo en Lampa, de nuevo en la región metropolitana, la madrugada del día martes. En una parcela masacraron a 5 personas, entre ellas una mujer, y dejaron herida a otras 6. Esto fue al mediodía, no en la madrugada, al mediodía de ese día martes feriado. Al parecer, digo que eran extranjeros, porque las identidades no están corroboradas fehacientemente. Se dice que son todos venezolanos. Pero hagamos algo de memoria. El año pasado, 4 días después del asesinato del suboficial de Carabineros Daniel Palma, ¿se acuerda usted? El 9 de abril exactamente del año pasado, en Lampa, de nuevo en Lampa, ahí mismo, en una parcela de Batuco, de nuevo en una parcela. En la tarde, a las 19:15, los carabineros vieron un vehículo Hyundai Tucson, color rojo, incrustado frente a una reja perimetral, chocado por detrás y con decenas de impactos de bala concentrados en la zona del asiento del copiloto. El parte policial señalaba que el auto era robado y su patente había sido clonada de otra camioneta de similares características pertenecientes a una mujer de Puerto Montt. Llegaron los carabineros y al interior de este vehículo había 3 personas muertas. Otras 2 morirían poco después. Ninguno tenía documento de identificación. Todos tenían en sus muñecas una pulsera roja de esas que se usan para controlar el ingreso a eventos.
Después se supo que eran todos venezolanos. La parcela había sido arrendada para una fiesta y estaban saliendo de un after, una modalidad de fiestas privadas con música electrónica, con drogas sintéticas y muy común entre algunos grupos de venezolanos. Ahí se exhiben armas, relojes, joyas de lujo. Se dice todo esto porque este asesinato nunca ha sido esclarecido, pero se dice que los mató el Tren de Aragua, a una de las personas que estaba ahí, que había tratado de salirse de esa organización. Ahora, en la matanza de hace pocos días, también Lampa, también una parcela arrendada, también un after, también una fiesta de venezolanos y también una masacre. Un día antes del asesinato múltiple, este que les contaba del año pasado, en Quilpué, en el sector del Belloto Norte, un día antes de ese asesinato, la policía encontró en una casa a 4 personas ejecutadas, asesinadas. El hijo de uno de los muertos, de solo 10 años, alertó a la policía. Todas estas cosas se están pasando y nosotros nos olvidamos. Hace pocos días, calle Esperanza con el Boldo, población Manuel Bustos, de la llamada Ciudad Jardín, Viña del Mar. De Jardín le queda poco. En ese lugar, calle Esperanza con el Boldo, en esta población Manuel Bustos, en Viña del Mar, estaba tirado, muerto, un hombre. Tenía 47 impactos de bala, lo destrozaron. Antes se decía eufemísticamente, alegóricamente, lo dejaron como colador. Bueno, ahora eso es así, fue así. Ocurre que le dispararon tantas veces, pero nadie escuchó nada en el barrio, porque nadie quiso escuchar algo. Y no solo eso, estuvo ahí tirado este hombre, el cadáver, entre 6 a 8 horas antes de que llegara la policía. El fin de semana largo en la capital hubo 16 homicidios. Les contaba hace algunos momentos que en el primer trimestre de 2023 habían aumentado los homicidios consumados y frustrados en un 22% respecto al año anterior. Bueno, este primer trimestre hubo un nuevo aumento de otro 22%. Si usted lo compara con el año 2019, o sea, preestallido social, el aumento es casi de un 100%. O sea, la criminalidad está desbocada. Y ahora me permito otro paréntesis. La política tiene sus lógicas, esas que para el ciudadano común son inentendibles, ininteligibles. Mientras todo esto ocurría en Chile, allá lejos, en Nueva York, en la sede de la ONU, se encontraba el presidente de nuestro Senado, representante de la Araucanía, José García Ruminot. Y ahí el senador expuso, ¿sabe sobre qué? Sobre la seguridad en Chile y los pasos dados por el Congreso para avanzar en estos asuntos. Entonces le cuento lo que dijo, textual, y le dijo a toda la gente ahí en la ONU, debemos recordar una cuestión esencial. El Estado tiene como deber originario entregar seguridad a sus ciudadanos. Y agregó, así muy bien dicho, sin seguridad las personas no confían en las instituciones porque éstas fallan en su primera obligación. Cierro el paréntesis para contarle que en medio de todos estos asesinatos, el presidente del Senado andaba con estos afanes en Estados Unidos para contarles cómo se estaban haciendo las cosas en Chile. ¿Por qué si los muertos se acumulan hace tiempo, se produjo en estos días una especie de derrumbe, una crisis, un tambaleo del gobierno, esos que sufren las personas cuando la inconsciencia los aborda? ¿Qué ocurrió ahora para que el gobierno perdiera totalmente el control de la agenda si se vienen acumulando los muertos hace tiempo? Parece evidente que la brutalidad creciente ha provocado un miedo que ya es ostensible en la ciudadanía. Y el miedo tiene causas, es obvio, pero también despierta reacciones, a veces reacciones irracionales. Ese miedo se manifiesta en cada conversación, en cada momento, y además modifica los hábitos de vida. No es un misterio que tengamos palabras nuevas
léxico nuevo, abordazo, portonazo, parcelazo, turbazo. Y también sabemos que las ciudades se vacían a temprana hora y que los centros cívicos de nuestras ciudades, vaya nombre, centros cívicos, son ahora zonas peligrosas. Pero el remesón se produjo porque se constató a punta de violencia que la pretendida estabilización del país, el eje rector político del gobierno, como le decía recién, no era tal. El gobierno se quedó sin discurso, ese que se lanzó con pompa en la cuenta pública del 1 de junio y que había sido repetido una y otra vez hasta hoy. Recuerden que hace solo unos pocos días, el día lunes, cuando iban 8 muertos, Camila Vallejo, con esa cara impertérrita, con el tono que no es monocorde, pero que ha terminado siéndolo porque las inflexiones son siempre las mismas, o sea, son siempre inflexiones uniformes, dijo que el asunto no es para tanto, porque, comillas, no estamos al nivel que están nuestros países vecinos. Esta declaración de Camila fue el último estertor del concepto de normalidad antes de fenecer. Fue el último intento. Porque esto es lo que ocurrió esta semana, que esto se murió.